Noticias de última hora. En el caso Purga, Pablo Muentes y Fabiola Gallardo irán a prisión preventiva en calidad de autores. A ellos se suma Gustavo M. Los tres son los primeros en recibir medidas en el caso. Pablo Muentes es asambleísta del Partido Social Cristiano. Fabiola Gallardo es presidenta de la Corte de Guayas, y el juez Gustavo M. recibieron orden de prisión preventiva por el presunto delito de delincuencia organizada en el denominado caso Purga. El juez Javier de la Cadena, de la Corte Nacional de Justicia, determinó que existen los suficientes elementos para justificar la medida solicitada por la fiscal general Diana Salazar, quien acusó a los tres en calidad de autores. La resolución del juez Cadena se conoció la noche del 5 de marzo. Los tres son los primeros procesados sobre los que se pronunció el magistrado. En total son 12 detenidos, de los cuales la fiscalía pidió para uno la medida de arresto domiciliario, por ser una persona de la tercera edad. La investigación del caso inició el 20 de febrero, a raíz de la explotación del contenido del teléfono celular de Mayra Salazar, vinculada en el caso Metástasis, y del informe de la Policía Nacional sobre dicho dispositivo. La audiencia de formulación de cargos se realizó la noche del 4 de marzo y se extendió por 10 horas. Según la teoría de la fiscal general Diana Salazar, que presentó un total de 119 elementos de convicción, Pablo Muentes sería el líder del grupo criminal que negociaba resoluciones judiciales en la función judicial de Guayas, para obtener beneficios económicos y materiales. Además, habría gestionado favores para impulsar las candidaturas de Fabiola Gallardo y Hugo Manuel González, para que lleguen a la presidencia de la Corte Provincial, respectivamente. El exparlamentario se habría aprovechado de su cercanía con jueces y altas autoridades de la Corte de Guayas para ganar, de forma fraudulenta, una demanda de 3.9 millones contra el Banco del Pacífico. También habría tenido una estrecha relación con Mayra Salazar, con quien coordinaba acciones irregulares, para alcanzar sus propósitos, incluyendo publicación de mensajes en redes sociales a través de un troll center que ella manejaba. Asimismo, se lo acusa de haber influenciado en procesos judiciales de la Corte de Guayas, como el caso de Banco del Pacífico y una causa de Adolfo Macías, alias Fito, prófugo líder de los Choneros, entre otros. En la fundamentación de su teoría, la fiscal Diana Salazar hizo varias revelaciones sobre las 12 personas que, por el momento, son vinculadas al caso Purga. Seguimos con las noticias. Asamblea Nacional informó que encontró un cuerpo colgando en una de las vigas de su terraza. El occiso ha sido reconocido como exfuncionario de la institución, la que dijo que informará sobre los avances de la investigación. Luego que se conociera que hasta los patios de la Asamblea Nacional llegó un carro de medicina legal, la institución informó que la mañana de este 5 de marzo de 2024, personal legislativo encontró un cuerpo sin vida colgando en una de las vigas de la terraza del Palacio Legislativo. En su comunicado, el legislativo dijo que el fallecido es de sexo masculino y ha sido reconocido como exfuncionario de la Asamblea Nacional, pero no reveló su identidad. La escolta legislativa, una vez que tuvo conocimiento del hecho, inmediatamente informó a la Dirección Nacional de Investigación Delitos contra la Vida, Muertes Violentas, Desapariciones, Secuestros y Extorsión, Fiscalía, así como al Departamento de Medicina Legal de la Policía Nacional, para el levantamiento del cadáver e investigaciones correspondientes. A través de canales oficiales se informará sobre los avances de la investigación. La Asamblea Nacional expresó sus condolencias a familiares y amigos del exfuncionario fallecido. Producto de este hallazgo, personal de la entidad mantuvo por momentos cerrados los ingresos y salidas del edificio y equipo periodístico de este diario, que se encontraba en el sitio. Pudo constatar la presencia del vehículo y conoció, de forma preliminar, que se trataría de un ex servidor legislativo que laboró en la Coordinación de Participación Ciudadana y habría sido desvinculado de la institución el fin de mes de febrero. La Asamblea sesionó este martes en la sesión 905 en que la tenía previsto entregar un reconocimiento y declaración de benemérito al Cuerpo de Bomberos de la ciudad de Portoviejo. Así se anunció en redes sociales oficiales. Seguimos con las noticias. Asamblea, Crofle vaticina que correísmo no tendrá votos para enjuiciar a la fiscal. El presidente del Legislativo, Henrik Hoffel, insiste en que el PSC, ADN, construye y los parlamentarios independientes no van a apoyar el juicio político contra la fiscal Diana Salazar. La fiscal general, Diana Salazar, será sometida a juicio político en la Asamblea Nacional, como ha pedido Revolución Ciudadana, pero esta agrupación no conseguirá los votos necesarios para que sea sancionada, según el presidente del Legislativo, el socialcristiano Henrik Kromfle. En declaraciones a EFE en Madrid, el funcionario explicó que RC, del expresidente Rafael Correa, dispone de 51 de los 137 asambleístas que forman el Pleno, pero son necesarios al menos 70 votos para la reprobación. Kromfle señaló que tanto su partido, el PSC, como el oficialista ADN del presidente de la República, Daniel Noboa, Construye, y parlamentarios independientes no van a apoyar el juicio político.
Salazar llevó la acusación por la que fue condenado e inhabilitado Correa, que vive en Bélgica de forma permanente desde que salió del poder en 2017. Fue sentenciado en 2020 a 8 años de cárcel por cohecho. RC ha pedido la fiscalización parlamentaria de Salazar por sus innumerables incumplimientos de la Constitución y las leyes. Seguimos con las noticias. Kronfle, siempre nos estamos preocupando por los derechos humanos de los terroristas. Henry Kronfle, presidente de la Asamblea Nacional, respondió a los cuestionamientos sobre las denuncias de supuestos abusos militares durante el estado de excepción. El presidente de la Asamblea Nacional de Ecuador, Henry Kronfle, pidió dejar de preocuparse un poquito de los derechos humanos de los malos y comenzar a ocuparse más de los de la buena gente del país, que se encuentra en estado de excepción para combatir el crimen organizado. Así respondió Kronfle a los cuestionamientos de la agencia de noticias EFE sobre las denuncias de supuestas extralimitaciones de militares durante las intervenciones en las cárceles del país. De igual manera, el presidente de la Asamblea aseguró que defiende la libertad de expresión, pero matizó: los buenos estamos tras las rejas, encerrados en casa por miedo, y los malos están sueltos. Los buenos no estamos armados y los malos están armados. Los buenos son asesinados en las calles, los malos no son asesinados. ¿Quién habla de los derechos humanos de los buenos?, reiteró. Según organizaciones de derechos humanos, las denuncias de abusos militares se han multiplicado desde que Noboa declaró al país en conflicto armado interno y movilizó a sus tropas en calles y prisiones para combatir a organizaciones calificadas de terroristas. Mientras que la Organización de las Naciones Unidas, ONU, ha pedido a Ecuador una respuesta proporcionada ante la ola de violencia y que las acciones deben ajustarse a la ley. Kronfle concluye una estancia de varios días en España, donde se reunió con la comunidad ecuatoriana para conocer sus problemas y demandas. Seguimos con las noticias. El presidente Daniel Noboa mantuvo un encuentro con el primer ministro canadiense, Justin Trudeau. Hablaron de un acuerdo comercial y un crédito soberano. El encuentro se dio durante la visita que realiza el presidente ecuatoriano a Canadá. Como parte de la visita oficial a Canadá, en busca de inversiones, el presidente Daniel Noboa mantuvo un encuentro con el primer ministro canadiense, Justin Trudeau. Ambos hablaron de la intención de concretar un acuerdo comercial y viabilizar un crédito soberano. La cita se desarrolló el martes, 5 de marzo en Ottawa y contó con la participación de la canciller ecuatoriana Gabriela Sommerfeld. En la reunión se abordó la relación bilateral entre las dos naciones, la intención de incrementar las inversiones y el intercambio comercial. En ese sentido, el primer ministro canadiense destacó la notificación al Parlamento de su país sobre la intención de negociar un acuerdo comercial con Ecuador. Así lo adelantó, brevemente, la Cancillería a través de publicaciones en redes sociales, donde compartió imágenes del diálogo con Trudeau y más funcionarios. Otros temas que trataron las autoridades estuvieron relacionados con proyectos de migración circular y cooperación para combatir al crimen organizado, así como la renovación del proyecto de detección de buques oscuros. Seguimos con las noticias. La fiscal Diana Salazar pidió prisión preventiva para 11 de los 12 detenidos en el caso Purga, que involucra al exasambleísta socialcristiano Pablo Muentes, a la expresidenta de la Corte del Guayas, Fabiola Gallardo, y a varios jueces, en una trama de delincuencia organizada que manejó las Cortes desde el poder político. Desde aquí a las 4 de la tarde en la Corte Nacional de Justicia se ha convocado la reinstalación de esta audiencia de formulación de cargos, pero esta vez para escuchar la decisión del juez Javier de la Cadena respecto de los pedidos hechos por Fiscalía, luego de una audiencia que duró un poco más de 10 horas, desde las 9 de la noche de ayer hasta cerca de las 7 de la mañana de hoy, donde se ha solicitado la prisión preventiva en contra de 11 de los 12 procesados, en este caso producto del operativo denominado Purga. La Fiscalía ha considerado que 3 de ellos son autores del delito de delincuencia organizada y el resto son colaboradores de esta estructura en una trama de corrupción. Sobre lo que ocurrió durante esta madrugada en la audiencia, algunas de las exposiciones de la Fiscalía y sobre quién gira esta trama de corrupción, les tenemos el siguiente reportaje. Veamos. De Metástasis a Mayra Salazar y de Mayra Salazar al caso Purga. Quien fuera pareja sentimental del narco Leandro Norero ha sido pieza fundamental para las revelaciones de este nuevo caso, que confirma la contaminación de la justicia, pero que muestra lo peor de la política y las alianzas con el crimen. Mayra Salazar, también ex asesora de comunicación de la Corte de Justicia del Guayas y exfuncionaria del Parlamento andino, se perfila como el eje de esta organización. La Fiscalía ha revelado, por ejemplo, una conversación que mantuvo con Daniel Salcedo, quien en el contexto del asesinato de Fernando Villavicencio le pide a Mayra que viralice un video supuestamente de Los Lobos. La fiscal general lo cuenta así en audiencia. Usted lo tiene, calientita la noticia. Vea con eso usted Corona, súbala a las redes. ¿Para qué? Para que repostee. Y en este hilo de conversación, Mayra Salazar le responde, ja, 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 ja. Vea eso, ahora soy lobo, ja, 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 ja. En este momento se lo subo. Y es este el video que Mayra Salazar coloca en redes intentando quizá desviar la atención de las investigaciones sobre el crimen al ex candidato.
se prestó para ello. Aclaramos y rechazamos el asesinato del candidato a la presidencia. Daniel Salcedo, involucrado en un caso de corrupción hospitalaria, también en Metástasis, es ahora mencionado en estas conversaciones. No obstante, sus alcances no eran únicamente con Javier Jordán, Leandro Norero y con Mayra Salazar. Aparece el ex asambleísta social cristiano Pablo Muentes en la escena. En el chat expuesto por Fiscalía, Salcedo le escribe a Muentes, el gordito. Gordito, pídele a Aquiles una casa en comodato para la fundación. Ayúdame a ayudar. Ronnie está en campaña y no lo quiero joder. Esta es la fundación. Salcedo lucraba así con los recursos públicos y la salud. Lo cierto es que se muestra así al legislador social cristiano como un puente que a través de estos favores unía la organización de Daniel Salcedo con personajes de la Revolución Ciudadana. Tras la exposición de la Fiscalía, la defensa de los procesados considera que son pocos los elementos en este caso. Pero se componen de únicos dos indicios: el teléfono de Mayra Salazar y la interpretación que la policía le dio a esos chats, a esas comunicaciones de Mayra Salazar. Sobre esos indicativos ha solicitado la Fiscalía General del Estado la prisión preventiva, lo cual consideramos definitivamente exagerada en muchísimos de los procesados. Se pide prisión para 11 de los 12 procesados y arresto domiciliario para el juez, que es de la tercera edad. El caso Purga promete así destapar un secreto a voces: los vínculos entre la política, la justicia y el crimen, pagando cualquier precio. Ahora les contamos que la exdirectora de Control Disciplinario del Consejo de la Judicatura en Guayas archivó órdenes de destitución en favor de una decena de jueces. Ella fue la única que logró evadir su detención en el caso Purga. En febrero de 2023, Javier Muñoz, Wilman Terán y Maribel Barreno hacían mayoría en el Consejo de la Judicatura. En una sesión del Pleno efectuada el 24 de ese mes, nombraron a Mercedes Leonor Villarreal Vera como directora provincial de Guayas en el ámbito disciplinario. Hoy, un año después, los ex consejeros afrontan procesos judiciales y ella logró evadir la justicia. Este noticiero pudo conocer que horas antes de los allanamientos del caso Purga, Mercedes Villarreal dejó el país rumbo a España. Es la única en este caso que consiguió no ser detenida. Según información de la Contraloría General del Estado, Villarreal, abogada de 55 años, ha ejercido varios cargos públicos desde 2016. Ha pasado, por ejemplo, por el IES, el Consejo Nacional Electoral, el Ministerio de Salud, Flopec, CENEL y el Consejo de la Judicatura. Es por sus acciones en este último organismo que la Fiscalía General del Estado ha puesto su lupa sobre la funcionaria, que fue destituida en diciembre pasado cuando estalló el caso Metástasis. Y personajes cercanos a Villarreal como Mayra Salazar y Wilman Terán, con quienes aparecen estas fotos, fueron vinculados. Fue removida y, por ejemplo, de ella hicimos un informe, había archivado sumarios con declaración jurisdiccional previa. Entonces, es decir, que eran procesos que iban a la destitución. No se trata de un caso aislado. La exfuncionaria de control disciplinario benefició a una decena de jueces en la provincia del Guayas con el archivo de sus destituciones ordenadas por otros magistrados, como el proceso lo dicta, tras el cometimiento de infracciones gravísimas. Era una suerte de muro de contención. Entre los beneficiados constan los jueces Edis Oseguera, Espléndida Navarrete, Juan Carlos Terán, Adolfo Gaibor, José Poveda, Carmen Vázquez, Marlon Castro, Lenín Quinteros, Fernando Franco y Fabiola Gallardo. Esta última hoy también detenida en el caso Purga, junto al asistente personal de Mercedes Villarreal, Saúl Mero, quien aparece en este video publicado en la cuenta de X de la exfuncionaria, donde también hay espacio para replicar el contenido de la cuenta del ex asambleísta Pablo Muentes y su movimiento político. Y van apareciendo novedades, como que en la lista de jueces detenidos aparece Henry Taylor, quien postuló en el cuestionado proceso de selección de conjueces para la Corte Nacional de Justicia. Estos documentos de octubre de 2023 demuestran que Mercedes Villarreal también lo intentó. El presidente Daniel Noboa aseguró que Ecuador es un país con potencial minero. Ese mensaje lo posesionó en los encuentros que ha mantenido con autoridades y empresarios canadienses. Durante su visita en esa nación se confirmó además que las negociaciones para la firma de un acuerdo comercial serán a finales de este mes. El presidente Daniel Noboa mantiene una amplia agenda de reuniones con autoridades y empresarios en Canadá. Este lunes se convirtió en el primer mandatario ecuatoriano que participa en la convención de la Asociación de Prospectores y Desarrolladores de Canadá, una feria que aglutina al sector minero a escala global. En ese marco se desarrolló el Ecuador Day, en donde el primer mandatario posicionó al país como un destino abierto a la inversión minera responsable. La industria minera ha estado en Ecuador unos pocos años y se ha convertido en una de las actividades económicas más importantes del país, generando empleo,
empleo, regalías para comunidades e ingresos para el Estado y ganancias para las compañías. La minería es una potencia en crecimiento nacional y por eso estamos aquí. La minería legal representa el cuarto producto de exportación del Ecuador, por lo que según las autoridades es fundamental desarrollar proyectos integrales que promuevan la industria retribuyendo a las comunidades. Para nosotros, si no tenemos una adecuada retribución social, las cosas no funcionarían, se dañarían en el camino. Tras los encuentros que mantuvo el presidente, se logró concretar la firma de 6 contratos de inversión en este campo. Son más de 4.8 billones de dólares. Va a haber mucha generación de empleo nueva. Hoy podemos demostrar la confianza que tiene el inversionista extranjero en Ecuador. Canadá además proveerá un préstamo soberano por 10 años de 120 millones de dólares. Para ayudar a la transición de Ecuador a una energía limpia, este préstamo incluirá una cláusula de deuda resiliente al clima, que puede ser activada por Ecuador en desastres climáticos o naturales. Eso permitirá liberar fondos para poder hacer frente a una crisis inmediata. Esta visita sirvió además para que se concrete la primera ronda de negociaciones entre Canadá y Ecuador para la firma del Acuerdo de Libre Comercio, lo cual se llevará a cabo la última semana de este mes. La agenda oficial en esa nación finalizará este miércoles.